Hola, ¿qué tal? La expropiación petrolera, el 79 aniversario de la nacionalización de la industria petrolera mexicana, decretada por el patriota presidente general Lázaro Cárdenas del Río, sigue dando de qué hablar. Lógicamente que tiene que dar de qué hablar cuando la situación en Pemex, ustedes lo saben, sobre todo los petroleros, lo saben que ya era insostenible. La corrupción y la mala administración habían venido acabando con esa gallinita de los huevos de oro. Dijo recientemente el presidente Enrique Peña Nieto que se había acabado precisamente porque era un barril sin fondo y era también la columna vertebral financiera del país, porque a Pemex, el gobierno, con el aval del Congreso de la Unión, le quitaba prácticamente todas sus ganancias al grado de no dejarle ni siquiera para un tornillo para el mantenimiento de las plantas que, como sabemos, particularmente en la petroquímica, vinieron cayendo hasta convertirse prácticamente en chatarra, porque no había para dónde hacerse, y todavía daba Pemex para carreteras, para hospitales, para escuelas, para programas sociales, apoyo a los ayuntamientos donde tiene presencia y en general. Pero esa gallinita de los oro se fue acabando precisamente por esa corrupción en la que participaron todos los que hoy incluso andan desgarrándose las vestiduras. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, recuerdan cuando perdió la gubernatura de Tabasco y siendo ya presidente Carlos Salinas de Gortari, y pues hizo un escándalo, se llevó a campesinos de Tabasco, antes con ellos los llevó a bloquear pozos petroleros, los metieron a la cárcel, ahí los dejó, y él en México, en los platones que hacían el Zócalo, lo alimentaban con maletas de dinero el entonces jefe de gobierno, Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, y su secretario general, Marcelo Ebrard Casaubon, que eran del PRI, y le llevaban las maletas de dinero de Petróleos Mexicanos, lógicamente, que le mandaba Carlos Salinas para que levantara sus plantones y siguiera viviendo como hasta la fecha del presupuesto, pero hablando, criticando a las instituciones, como hace poco en Estados Unidos fue a criticar al glorioso ejército mexicano. Después quiso rectificar y dijo que él no se había referido al ejército, sino al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto, y que además, si él llega a la presidencia en el 2018, que Dios nos agarre confesado, le va a aumentar el sueldo a los militares. O sea, fácilmente se lava las manos, hoy dice una cosa, mañana dice otra. ¿Cuál seriedad de alguien que quiere ser presidente de nuestro país? Pues la verdad que no. Y allá en Campeche, el presidente de la República, donde celebró ese 79 aniversario, anunció precisamente todo lo que se ha ganado, se ha conseguido con la reforma energética, en el caso particular de Petróleos Mexicanos, que la Comisión Federal es otra cosa. En el caso de Pemex, enumeró las inversiones cuantiosas, millones de dólares que están ya en México a través de la apertura a la intervención, a la inversión de la iniciativa privada, que los que se desgarran las vestiduras siempre, gente de izquierda principalmente, que pegan con esta y cobran con esta otra, siempre decían que privatizar, es decir, que abrir las puertas a la inversión privada era privatizar, y que pues no era justo que perdiésemos el dominio, el control de los energéticos y también parte de la soberanía. ¿Cuál soberanía? Porque Pemex se convirtió finalmente en un rico pobre, en el clásico rico pobre, que teniendo muchos recursos naturales para explotar, no le alcanzaba por el brutal régimen fiscal que le aplicaba Petróleos Mexicanos, con el aval del Congreso de todos los partidos, como hasta la fecha sucedía ya estando Morena en la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque todos los partidos, he ahí esa partidocracia, todos los partidos
le apostaban a qué, y qué tal si nosotros ganamos la presidencia de la República, no podemos acabar con esa gallinita de los huevos de oro. Y así se fue Pemex hasta que fue insostenible la situación que hoy, con un economista de nivel mundial, como es José Antonio González Anaya, Pepe Toño, originario de aquí de Coatzacoalcos, por cierto, se ha venido recomponiendo ese barril sin fondo para ubicarlo precisamente de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la economía global, que es la que rige al mundo. Ya no ningún país puede ser ni presumir de independiente, y menos en la cuestión financiera. Sabemos lo que pasó en México con la caída de los precios del petróleo. Bueno, pues todavía hay gente como López Obrador que prometió, habla y habla sin conectar la lengua con el cerebro. Dijo que llegando a la presidencia de la República, en sus primeros 3 años, iba a construir 3 refinerías. Después que le dijeron, oye, ya sabes cuánto se necesita de inversión para una refinería, no, ya dijo, voy a construir 2, nada más. O sea, esto no es un juego. México no puede ser un laboratorio para no es un conejillo de indias para experimenten falsos redentores que realmente no ayudan en nada a sacar a México de esta situación crítica en que está metido, y no por mala administración, en el caso concreto de las finanzas nacionales, sino por los problemas que genera la economía global. Esto es precisamente lo que tiene no solo a México, a otros países contra la pared. ¿Por qué? Porque ya nadie es libre de disponer lo que quiere hacer. México no pone precio a sus barriles de petróleo, vienen directamente del extranjero. Ahorita, por ejemplo, que la OPEP, la Organización de Productores de Petróleo, está en el plan de producir más crudo, van a bajar los precios, y eso necesariamente va a volver a impactar a México. Pero el manejo de la finanza ha sido en forma tal por parte de la Secretaría de Hacienda que se ha logrado equilibrar para que el peso no se derrumbe, su paridad no se derrumbe ante el dólar, que es la moneda líder mundial, y la tenemos aquí enfrente. Somos vecinos, pero cada quien sus intereses. Tenemos que entender lo que realmente está pasando con nuestros energéticos y no dar paso a esos falsos redentores. Insistimos en que se desgarran las vestiduras para hacer falsas promesas, con eso de que dice López Obrador que Morena es la esperanza de México, y ya lo vemos el cochinero que está armando en Veracruz a la hora de designar a sus candidatos, alcaldes, síndicos, regidores, que ya se les salió de control y se lo han dicho. Recuerdan ustedes que lo jitomatearon recientemente aquí en Veracruz, y ya le tienen tomada la dirigencia estatal en Jalapa, y en todas las asambleas celebradas ha habido protestas precisamente porque resulta ser un farsante que ofrece democracia, y la democracia solamente existe en el discurso hueco que tiene, porque a la hora de aplicar la democracia que presume, que ofrece, pues resulta más de lo mismo. Es decir, es igual que cualquier de todos los demás partidos. Lo hemos dicho en cuanto a la partidocracia, ni a cuál irle, porque todos terminan defendiendo sus intereses, y más como este partido, el Morena, que es de un solo hombre, de un solo amo, de un solo dueño, un ventríloco que manipula a sus marionetas, porque todos van igual que él a ver qué sacan, y están sacando mucho, y ojalá el voto ciudadano sea ciertamente razonado, y no solamente para pues cumplir, caer en las redes de un farsante que nos anda ofreciendo, que nos baja el sol y las estrellas diciendo que con él vamos a estar mejor. Y pues yo quisiera preguntarle qué pasó cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, que no hubo licitaciones para los famosos segundos pisos, ¿recuerdan? Los aplicó, los acreditó por administración y por asignación directa. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con el empresario argentino Carlos Ahumada y con aquel famoso, el de las maletas, su gente cercana, René Bejerano? Pues esos fueron los diezmos que le pagaba Carlos Ahumada a López Obrador para
poder estar disfrutando de obras que, de haberlas licitado, hubiesen salido más baratas a la Ciudad de México. Es decir, cada quien habla de la fiesta como le va en ella, y cada quien habla de su librito, pero con esos libritos México ya está cansado de falsos redentores, decíamos, y tampoco México, como tampoco Veracruz, ni los municipios, estados, ni el país pueden ser conejillos de indias para que vengan a adorarnos la píldora y a decirnos que vamos a estar mejor. México requiere de unidad, México requiere de que todos entendamos que cada uno de los mexicanos tenemos una responsabilidad que asumir para que nuestros gobernantes en verdad sean eso, gobernantes y no gente que llegue, como lo estamos viviendo en Veracruz, a saquearnos, a engañarnos y a dejarnos en situación como lo vemos en este momento, en manos de la delincuencia prácticamente, porque no hay manera, no hay recursos, no hay poder humano, y en el caso de las fuerzas de la fuerza pública ha sido rebasada desgraciadamente por el crimen organizado, que tiene mejor armamento, tiene mejor medios de comunicación, radiocomunicación, mejores vehículos, mejores estrategias, porque a eso tenemos que apostar, a hacer causa común con nuestros gobernantes, porque se ha dicho que se comprometan ellos con el pueblo, para que el pueblo pueda comprometerse con ellos, y entonces sí, hagamos esa causa común a que me refiero para salir adelante. Y finalmente, el famoso Contralor Estatal, General del Estado, Ricardo García Guzmán, recuerdan ustedes que fue el Contralor de Javier Duarte, y hoy es el candidato por tercera vez alcalde de Pánuco. Ya lo había sido por el PRI, por el PAN, y hoy en nuestra página podrán leer un trabajo del compañero Jorge Velasco, donde explica todo ese devenir de cómo ha sido este camaleón de la política, que ha estado donde le ha convenido, pero ha encontrado eco, como hoy, que en campaña Miguel Ángel Yunes Linares lo señaló con índice de fuego, y hoy le da la bendición para que sea el candidato de la Alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Pánuco. Narra ahí nuestro compañero cómo estuvo al borde de la cárcel con Fidel Herrera, estuvo al borde de ser desaforado como alcalde de Tuxpan. Entonces, uno de sus hijos, Ricardo García Guzmán, que ahora es presidente municipal de Pánuco, era diputado local del PAN, renunció, se declaró independiente y servía al PRI. Hoy su otro hijo, Rodrigo García Escalante, llegó como diputado por el PBN, se declaró independiente y ahora sirve a los intereses de la alianza PAN-PRD. Una historia interesante, porque esa es la política, esta política nuestra, política a la mexicana. Nos vemos mañana, y si hay algo antes, porque la noticia no duerme, aquí estaremos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.